Jesús ha confrontado a todo el sistema religioso político, ya que se ha dicho, ¿no?, que el Sanedrín es el Consejo del Sanedrín es un conjunto de religiosos políticos. Hay religiosos, hay de todo y también políticos. Y cuando Jesús llega al templo, Él ordena, porque si dicen que es su casa, no que es la casa de Dios, y anteriormente le ha dicho, uno mayor que este templo está en este lugar, uno mayor que este templo está en este lugar, Él lo está demostrando y ha sacado a todos los que negocian en la casa de su padre, dice, ¿no? Y los ha expulsado y ha demostrado una autoridad sobrenatural, ¿no?, que solamente Dios la puede tener. Como consecuencia de eso es cuestionada su autoridad, ¿no? ¿De dónde tiene esa autoridad? ¿Quién te lo ha dado? Dice, ¿no? Y Jesús responde con 3 parábolas, ¿no? Parábolas fuertes. La última es la más de la parábola de la cena, de la boda, donde Él dice que va a destruir la ciudad, ¿no?, de Jerusalén, y la destruye en el año 70, ¿no? Pero ellos se fueron y van a seguir insistiendo, ¿no? La terquedad, la necedad de los religiosos es muy fuerte, hermano. Cuando un religioso se vuelve necio, se vuelve rebelde, contumaz, puede usar la palabra aún para defenderse, pero seguir estando en rebeldía contra Dios. Padre, te damos gracias y te pedimos que tú nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Te pedimos, Señor, que tu presencia sea real y efectiva en cada uno de nosotros, Señor amado. Te alabamos y te adoramos y reconocemos tu fidelidad, tu misericordia, tu bondad, tu amor hacia nosotros. Háblame, Señor, por medio de esta santa y bendita palabra. El tema es el tributo al César y la sumisión total a Dios. Dice así la palabra de Dios en Mateo 22, versículo 15. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio ahí a uno que no estaba vestido con el traje de boda y le dijo, el 15, entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes, diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Dinos, pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuestos a César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponen a prueba? Hipócritas, traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él le preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos dijeron, de César. Entonces él le dijo, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron, lo dejaron y se fueron. Por favor, si un hombre ayuda ahí a las hermanas que están haciendo algo que... Un hermano varón, por favor. Tomen asiento, amados hermanos. El tema es el tributo al César y la sumisión total a Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que Dios nos ayude a superar, hermano, en este año, es esa falta de servicio que tenemos, ¿no? De estar siempre atento a lo que pueda estar pasando y yo ponerme a servir, ¿no? Es algo que esta iglesia sabe mucho acerca de Dios, pero conoce poco a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, se va a dar la característica de Jesús, el servir, ¿me entiendes? A ti nadie te va a impulsar a que tú sirvas, nadie, sino el Espíritu de Dios y la palabra que está en ti, te vas a hacer que tú actúes sin que nadie te lo diga, sin que nadie te esté empujando a hacerlo, sin que el pastor te lo esté diciendo, sin que un hermano te lo diga. Que Dios nos ayude, hermano, y realmente nos convirtamos
en esa área, en servidores, que tengamos el corazón de Jesús, que era un corazón de siervo, que siempre estaba dispuesto a servir. Él es la mayor imagen o demostración o testimonio de lo que es un siervo de Dios. Un siervo, tú y yo podemos ser líderes, pero un líder, para ser líder primero tiene que ser siervo, tiene que ser servidor. Dios nos ayude a tener esa claridad en nuestras vidas, amado hermano. Es una llamada de atención primero a mí, ¿no? Porque muchos de ustedes son el reflejo mío a veces, ¿no? Yo trato de servir, pero de repente no doy la talla para que ustedes tengan ese corazón de servidores, ¿no? No está en el tema, pero Jesús, una de las cosas que mayor fue cuestionado es precisamente por eso, ¿no? Por ser un servidor, a prueba de todo. Él vino a servir, Él vino a humillarse hasta lo sumo. Nunca permitas que las posiciones, el dinero, la profesión se te suba a la cabeza y te creas que eres algo. Nosotros no somos nada de nada, absolutamente nada, hermano. Sin Dios no somos nada. Desaparecemos en un instante y Dios nos ha demostrado en la pandemia que todos somos frágiles. Frágiles. Por eso que el Señor le dice que la mujer es más frágil que el hombre. El hombre es frágil, la mujer es más frágil. Jesús, amado hermano, ha respondido con 3 parábolas y los ha desnudado completamente a todo el sistema religioso. Los ha dejado y les ha demostrado al Sanedrín, a los fariseos, a los saduceos, posiblemente a los esenios y en parte a los celotes, que están mal, que ellos están preparados para destruir la obra de Dios, mas no para construir la obra de Dios, ¿no? Porque eso es lo que Él ha demostrado en las 3 parábolas. Al final, en la parábola de la cena, de la boda, ¿no? Él manda, invita, y al final terminan matando a los que fueron enviados por el Señor. Y Él mismo al final decide, Dios es muy grande en su misericordia, pero en su ira es tan inmenso como en su misericordia y su amor. Y cuando Dios decidió castigar a su pueblo, al pueblo de Judá, ya Israel ya lo había arrancado, lo había mandado a vagar por el mundo hasta el día en que Cristo venga por segunda vez. Después de eso recién vamos a ver dónde está las 10 tribus de Israel. Y a los judíos que se habían quedado también llegaron a un nivel que al final fueron los actores intelectuales de la muerte de Jesús y lo llevaron y lo crucificaron a Jesús. Y Jesús le está advirtiendo todas las cosas que ellos están haciendo y le está demostrando con la palabra, con el poder que está, porque Él está lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios. Les habla y ellos entienden con claridad lo que Jesús les está diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? En el versículo 15 dice, entonces los fariseos se fueron. El Señor le dijo, muchos llamados, pocos son los escogidos. Como diciendo, ¿qué tiene este hombre, no? Que toma la posición de Dios y ahora nos está diciendo que son muchos los llamados y bien pocos son los escogidos. Por eso aquí estamos presentes, muchos creyentes, pero realmente convertidos a Dios, esa es una relación que es personal entre tú y Dios. Tú sabes cuál es tu condición delante de Dios, ¿no? Si no tienes esa característica, por ejemplo, de servir, que no es natural en ti, preocupémonos, hermanos. No es la naturaleza de un cristiano cambiado, transformado por Dios, el del no servir. Como dije el otro día, ¿no? Nos encanta que nos sirven, ¿no? Nos encanta, nos deleitamos cuando nos sirven. Pero servir, ese es el gran reto, ¿no? Y estos hombres se fueron, ¿y qué hicieron? Llamaron a un consejo. Muy posiblemente llamaron a los que pudieron reunir del Sanedrín y comenzaron a discutir, a deliberar entre ellos, ¿no? Y ellos analizaron todo lo que Jesús le había dicho, ¿no? Y todo lo que Jesús le había dicho los había atravesado su corazón, les había atravesado
y los estaba prácticamente descubriendo ante todo el pueblo, ante toda la sociedad, lo que realmente ellos eran. Y deliberan y se ponen a pensar, ¿y ahora qué hacemos? Ya hemos decidido matarlo, pero este hombre, cuanto más habla, más nosotros lo confrontamos, más nos demuestra que nosotros estamos mal o que lo que él está enseñando es verdadero, es correcto lo que él está enseñando. Porque se lo van a decir, más adelante se lo van a decir, que él lo que está enseñando es verdad. Y deciden 3 estrategias para ir contra Jesús, 3 estrategias. En esta mañana vamos a hacer la primera, sobre el tributo, sobre el sistema político, sobre el sistema económico-social, en la cual las naciones se rigen. En segundo lugar, va a haber una pregunta trascendente acerca de la resurrección. Y en tercer lugar, otra más trascendente. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Y las 3 Jesús las va a responder como siempre. Y esta dice que deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús, cómo hacer caer a Jesús, cómo tenderle una trampa. Entonces ellos conocían muy bien la palabra de Dios, la sabían muy bien, hermano, ellos eran expertos en la palabra de Dios. Que tú y yo conozcamos la palabra de Dios no nos garantiza, amado hermano, que la vivamos. Puede ser eso es lo que Dios va a usar, si es que no vivimos al nivel que Dios nos demanda su palabra, con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Por eso que Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. No porque tú y yo sepamos mucha Biblia, tengamos mucho conocimiento, nos garantiza que somos salvos, amado hermano. A veces dice que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Y estos hombres sabían y analizaron todo. Y en el aspecto, vamos a ver, en el aspecto político, económico, cómo Jesús lo podemos hacer caer. Y le van a lanzar una pregunta y comisionan, ¿no? Dice, entre sí, cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera, en algún pensamiento, en alguna manifestación, en algún principio que él dijera. La cosa que ellos querían escuchar de Jesús, algo para que con esa palabra o esa idea o ese pensamiento o ese principio que él dijera iba a ser el arma con que ellos lo iban a destruir. Dice que Satanás se viste como ángel de luz. También la serpiente, cuando va a atacar, es sigilosa, ¿no es cierto? Tú nunca vas a encontrar una serpiente que hace ruido, salvo cuando ya te va a atacar, ¿no? Que es la serpiente cascabel, creo que es la única que hace ruido. Después las demás, tú cuando te das cuenta es que ya te mordió, es sigilosa, ¿no? Y ellos van a usar esa estrategia, van a usar el veneno de la salamería, de halagar a una persona, de engatusar a una persona, ¿no? Y a veces esa es la táctica más efectiva para hacer caer a alguien, ¿no? Como dicen en el mundo, hay que cebar al cerdo para después comerlo, ¿no? Es decir, tú lo metes en lo que tú quieres, ya vienes tú con una maldad, con una malicia para destruirlo y lo metes en tu mundo. Y cuando está metido en tu mundo, él va a decir lo que tú quieres que él diga o va a caer en la trampa que tú le has tendido, ¿no? Eso era lo que ellos quisieran, ¿no? Ellos tenían una estrategia. Querían tentar a Jesús, provocar a Jesús. Dice, y los fariseos enviaron algunos discípulos. Dice, los fariseos enviaron, los fariseos comisionaron. La palabra enviaron es comisionar, es decir,
la palabra apostelo, es decir, como un apóstol es enviado con un mensaje. Ellos fueron adoctrinados, fueron capacitados por este grupo de personas maduras, por estas personas que sabían lo que querían. Ellos se van a esconder detrás y se cree que es que usan jóvenes que eran muy probablemente estudiantes para ser escribas, para ser posibles rabinos que estaban estudiando en Jerusalén. Los llamaron a ellos y les dijeron qué debían de hacer cuando fueron a Jesús. Le dieron una comisión específica. ¿Qué cosas tenían que hacer? Porque el objetivo era hacerle caer en la trampa a Jesús. Y los prepararon bien. Los jóvenes tienen muchas pasiones, ¿no? Por eso Pablo dice, huye de las pasiones juveniles, ¿no? Y a veces cuando los jóvenes discuten, ellos siempre quieren o creen tener la razón, ¿no? Y cuando un país, por ejemplo, es gobernado por jóvenes, su futuro es triste, hermano. Chile va a entrar en una caída, no sé hasta dónde llegará a caer, pero ya creo que no sé qué día ya tiene un nuevo presidente que tiene, creo, la edad de Alan García cuando entró en su primer gobierno, ¿no? 35 años, un jovencito, ¿no? Inexperto. Es el nuevo presidente de Chile. Y ustedes van a mirar y van a ver. Acá podemos tener a otro presidente, pero no tiene esa edad. Va a cometer los errores que está cometiendo, pero él disfrazadamente lo va a tratar de corregir, acá en el Perú. Pero el de allá, créanlo, hermano, esa persona va a ser necia, va a ser rebelde. Esa persona va a querer imponer a la fuerza muchas cosas del LGTB, ideología de género, todas las barbaridades y atrocidades que el día de hoy, las depravaciones de todo índole, la va a querer imponer él con el pueblo, y muchos del pueblo lo apoyan. Y no sería nada raro desde aquí, si es que Dios tiene misericordia de esta nación, y de aquí 3, 4 años también aparezcan chilenos viniendo acá al Perú, como antes hubo un tiempo, amado hermano. Los jóvenes, con todo respeto, si no tienen temor de Dios, al final terminan y se enfrentan a la autoridad de Dios, siempre van a terminar perdiendo, amado hermano. Mire, Salomón fue un adolescente y Dios lo llenó de sabiduría, pero en su juventud se perdió. Lean el libro de Eclesiastés. Todo lo que Salomón hace, hermano, todo para buscar en lo creado lo que solamente Dios le podía dar. Y estos jóvenes van a ser usados por los fariseos y los van a comisionar para que vayan a enfrentar al hombre más sabio que ha habido en toda la existencia, que es el Dios hecho hombre. Con un grupo de herodianos, dice, ¿no? Partidarios de Herodes, ¿no? Dice, algunos de sus discípulos junto a los partidarios de Herodes. Había gente que consideraba que Herodes era el pontífice sumo sacerdote, el máximo pontífice o el sumo sacerdote, que era el Mesías, ¿no? Ellos consideraban así al César, al emperador. Y esta gente creía en Herodes y le seguía a Herodes. Como el día de hoy usted puede decir, pero no puede ser posible que esa gente le siga y hace todo eso y le siguen y le creen, ¿no? Así había esta gente, hermano. Esta gente, Israel estaba sometido a Roma y ellos estaban al servicio de Roma y de el sistema de gobierno que había implementado Herodes. Le seguían a Herodes. Entonces ellos se juntaron, mire, es como juntarse el agua y el aceite, ¿no? Los fariseos, realmente, de su perspectiva sociopolítica, ellos no querían saber nada, absolutamente nada, de los romanos. Ellos tenían su posición de que Roma saliera de ahí, por eso que ellos pensaban y habían hecho su teología, que no es correcta, de que el Mesías lo primero que iba a hacer era liberar a los judíos o Israel del yugo de sometimiento, de soberanía que tenían los romanos sobre ellos, los iba a liberar. Ese era, y para ellos, por eso Jesús no era el Mesías,
porque no había hecho eso. ¿Entiendes? Eso era lo más importante para un fariseo. Al final lo que prevalecía era el pensamiento que ellos entendían, y su pensamiento teológico, social, político, había llegado a la conclusión de que el Mesías tenía que ser un liberador de todo, de la opresión, del sometimiento que tenía el Imperio Romano, que los iba a liberar y los iba a llevar a una prosperidad. Y ellos no veían eso en Jesús. Ellos veían en Jesús milagros, la forma como Él enseñaba, que todo lo que le escuchaban al final, si iban a contradecirlo, terminaban avergonzados porque Él les demostraba lo contrario. Entonces, ellos dos se juntaron. Es decir, unos que estaban a favor del Imperio Romano y se sometían a lo que, por medio de Herodes, lo que le pidiera Herodes, estaban al servicio de Herodes y del sistema que Herodes había implementado, y los fariseos, que no querían saber, se unieron. ¿Para qué? Para destruir a Jesús, como dice en el Salmo 2, ¿no? Si usted lee el Salmo 2, que es el Salmo mesiánico, el mundo puede estar dividido, hermano, y se pueden odiar a muerte. Pero cuando se unen contra cosas que son de Dios, hermano, su unidad nadie la destruye. Su unidad es fuertísima, ¿no? Y ellos se unieron para hacer caer a Jesús en la trampa. ¿Y qué hacen? Diciendo, maestro, sabemos, dice maestro, primero le dicen maestro, que están reconociendo que Jesús tenía autoridad para poder enseñar la palabra, para poder hacer llegar la palabra, porque ellos no llamaban a cualquiera maestro. El otro día dije, ¿no?, que acá tuve la oportunidad de tener a un misionero que se llamaba Alfonso Sánchez, y él decía, ¿no?, tú eres dueño de las palabras que tú tienes en tu mente y en tu corazón, y eres esclavo de lo que tú dices. Y ellos están diciendo verdades aquí. Maestro, le dicen primero. Maestro. Ellos no reconocían así. Entonces ellos estaban reconociendo que si Jesús era maestro, tenía un conjunto de discípulos que le seguían a Él. Y esas personas eran enseñados, instruidos por Él, y le seguían a Jesús. Sabemos, dice, ¿no?, conocemos, hemos visto todo lo que tú haces, hemos visto con nuestros ojos físicos, pero también al ver y al oír todo lo que tú haces, consideramos que es verdad. No, dice, sabemos que eres veraz, es decir, que eres un hombre que vive en la verdad. Eres un hombre, lo primero que dice, que eres un hombre que vive en la verdad, que eres íntegro. Íntegro. Es decir, tú no tienes doble discurso, tú eres una sola persona en todo lugar y en todas circunstancias. Y esa debe ser la meta de cada uno de nosotros. Y la única manera de poder ser veraces, de ser verdaderos, es estando en Cristo Jesús. Y para estar en Cristo Jesús hay que estar lleno de su palabra y lleno del Espíritu Santo. Porque cada acción, cada decisión que yo y tú tenemos que tomar, lo tenemos que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, conforme a los principios que están en la palabra de Dios, no lo que tú crees, lo que tú consideras, ¿no? Por eso que es fundamental, amado hermano, cuando usted está aquí en la casa del Señor, tener abierta la Biblia, ¿no? Algunos consideran que no necesitan abrir la Biblia, ¿no?, que dice que les distrae cuando se lee. No, hermano, aquí, cuando tú lees, se está predicando la palabra de Dios, Dios te está hablando una verdad eterna, una verdad que tú y yo tenemos que conocer, una verdad de las cosas que debemos de hacer, pero también una verdad de las cosas que no debemos de hacer, porque no solamente es verdad lo que debemos de hacer correctamente, sino también la verdad del pecado, la verdad de toda la manifestación y tipo de pecados que Dios nos muestra en su palabra. Pues aquí dice, tú eres un hombre veraz, tú eres un hombre íntegro, tú eres un hombre de una sola pieza, tú eres igual cuando estás solo, cuando estás con un grupo en una casa, tú eres igual en todo lugar donde se te pueda ver, tú no cambias, tú eres el mismo. Le están diciendo una gran verdad. Todo eso, ¿quién había hecho ese análisis? Este consejo. Este grupo de personas se habían reunido y después le habían instruido a estos jóvenes que le están cuestionando, que después lo van a
poner a prueba a Jesús. En segundo lugar dice, que enseñas el camino de Dios con verdad. Que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Qué es el camino de Dios? Lo sencillo es hacer la voluntad de Dios. El camino de Dios es vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Es lo más sencillo que uno puede entender lo que es el camino de Dios. Pero también el camino de Dios son los principios que están en la palabra de Dios y que tú y yo tenemos que conocer. ¿No? Cuando tú y yo conocemos principios de la palabra de Dios, yo soy adoctrinado, ¿me entiendes? Adoctrinado, no por un hombre, sino por Dios. Ahora, Dios usa hombres que tienen el ministerio de poder enseñarme la palabra. Y el objetivo es instruirme, es adoctrinarme, en la cual yo soy un ser racional. Yo tengo la capacidad de parte de Dios de razonar, de pensar, de lo que me están enseñando. Y en mi mente y en mi corazón voy procesando. Y cuando entiendo, el Espíritu Santo me hace entender esa verdad, eso se tiene que ir a mi corazón. Se tiene que encarnar en mi corazón. Por eso digo, ¿no? Mucho podemos conocer acerca de Dios aquí. ¿Me entiende? En este cerebro que es una maravilla de Dios increíble, pero en el corazón son pocos los que encarnan la vida de Jesús en el corazón. Y eso solamente lo hace Dios por medio de su Espíritu Santo. Pero para eso es necesario ser adoctrinados, enseñados, instruidos. Sabemos, dice, ¿no? Maestro, sabemos que eres veraz. Y en segundo lugar le dice que nos enseñas el camino de Dios en verdad, con la verdad. Es decir, Jesús enseñaba la palabra tal como era. Por eso que ellos eran confrontados. Pues. Si usted revisa las 3 parábolas anteriores, ¿qué les ha enseñado el Señor ahí? La palabra, el camino de Dios, con verdad. Le habla de los dos hijos, ¿no es cierto? Que uno dice primero, ya yo voy, y después no va. Y el que dice no voy, va. ¿No? Y habla ahí la comparación, ¿no? Entre el pueblo de Israel y los gentiles, ¿no? Después habla de la parábola de la viña, ¿no? Que él prepara todo y deja solamente para que lo rieguen nomás y lo cuiden y cosechen. Y que él viene después a pedir su cuenta. ¿Y qué hacen? Los matan a todos. Hasta al hijo lo matan, ¿no? Ahí le está hablando acerca de él. Y ellos se dan cuenta que le está hablando acerca de él. Y que tenemos que producir fruto para Dios, le dice, ¿no es cierto? Y en la parábola de la cena, manda a visitar, y al final cuenta lo matan, y después, encima, en la cena hay una persona que no está vestido como debe estar vestido, que vive como se le da la gana, ¿no? Como quiere, y piensa, y no sé cómo se metió, pero ahí estuvo. Y que tú le dices, ¿qué haces aquí, no? ¿Cómo tú estás acá sin estar vestido para esta ocasión? Es decir, ¿cómo tú y yo podemos decir que somos cristianos? Que no hemos puesto la vestidura de cristianos, pero no vivimos realmente en el corazón la verdadera fe. Él dice, sabemos que tú enseñas el camino de Dios en verdad. Nadie puede estar delante de ti si no es confrontada por el Espíritu de Dios que nos lleva ¿a dónde? A la verdad. Por eso se llama Espíritu de verdad. También al Espíritu Santo se llama Espíritu de verdad. Jesús dijo, y conoceré la verdad, y la verdad, ¿qué cosas hará? Libres. Pero ellos conocen la verdad, y la verdad la abandonan y siguen viviendo en la hipocresía, en la maldad. Pero que ellos están afirmando, primero, que Jesús es maestro. Ellos saben que Jesús es maestro y conocen. Segundo lugar, que Jesús enseña el camino de la verdad y que Él vive en verdad. En tercer lugar, dice, y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Tú no estás congraciándote aquí
no voy a predicar sobre esta cosa, no voy a hablar sobre esto porque se va a ofender ¿quién? El hermano tal o los hermanos tal que están viviendo. Por ejemplo, hay hermanos que viven en fornicación, ¿no? Y a veces tú lo confrontas y dices, qué malo es el pastor, ¿no? Qué malo. Pero más malo sería yo, hermano, si no te dijera tu condición, porque si te mueres en esa condición te vas al infierno. Y si nadie te dijo que tú vivías en fornicación, yo decía, pero si el pastor nunca me dijo, hasta me bautizó y nunca me confrontó con mi pecado. ¿Me entiendes? Entonces ahí estamos graves, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que decir la verdad, yo no puedo negociar la verdad. Si yo comienzo a negociar la verdad, no, es que ese hermano se va a ofender, pobre. Hay algunos hermanos que tienen ese problema, algunos maestros, pastores, pero al final esa prédica, esa enseñanza no tiene ningún valor para Dios. Es como un odre que se ha roto y por más que haya sido excelente la enseñanza, todo se echa a perder porque se rompió el odre. El odre no está íntegro, no está entero. ¿No? Porque era Jesús veraz, verdadero. Jesús le dice, ellos le dicen, mira, porque no buscas el favor de nadie. Le dice, tú no estás viendo la cara de las personas, ¿no? Cuando tú predicas acá, hermano, yo miro las caras, ¿no? Algunos, por ejemplo, están aquí, pero su mente está en otro lado, ¿no? Y a veces no necesitas tú ni siquiera ir a hablar con él, pero ya tú sabes que está en otra. Y tú por más que quieras, yo miro de aquí, ¿no? Y Jesús tenía la capacidad de mirar, y miraba a toda la gente, ¿no? Entonces Jesús miraba, pero él no se preocupaba. Lo que él quería llegar a dónde era, al corazón de las personas. Como dice el autor de Hebreo, hasta lo profundo, que la palabra es como una espada de dos filos que llega y penetra hasta lo más profundo del alma y discierne, dice, ¿no? Y te saca a luz lo que tú realmente piensas. Porque cuando la palabra de Dios llega, amado hermano, te remueve, ¿me entiendes? Y te hace ver en qué condición que tú estás. Y Jesús tenía esa característica. No había enseñanza de Jesús que no llegara hasta lo más profundo. Toda esa palabra de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y cualquier libro de la Biblia, pero en especial los evangelios, ellos escucharon a Jesús muchas cosas, hermano. Pero lo que está aquí es lo que quedó grabado en su mente, en su corazón. Y nadie se lo quitó. El más grande y excelente ejemplo, ¿sabe quién es? Juan. Juan, el apóstol Juan, cuando fue apóstol de Jesús, tenía 14 a 15 años nada más. 16 a 17 años cuando Jesús se fue resucitó y fue a la presencia del Padre. Pero él escribe a los 80 años. Recién comienza a escribir los evangelios. Saque su cuenta. 60 años después. ¿Por qué no si ya uno cuando ya tiene una edad se me olvidó las cosas? Juan no se olvidó. ¿Me entiende? Porque esa palabra había llegado y estaba en su corazón. Y cuando el Espíritu Santo le dijo que escribiera, comenzó a escribir. Cuando tú vienes aquí, o cuando tú estás en tu casa, no sé, en tu aposento en secreto, y te pones a leer la palabra y a estudiar la palabra, pídele al Señor primero en oración que te llene de su Espíritu Santo. Señor, yo quiero entender esta palabra, yo quiero entender, porque si no la entiendo no la voy a vivir. Y Dios te la va a enseñar. Si se lo ruega, le suplica. Porque lo terrible, hermano, es saber la palabra y no vivirla. Y esto, mire, le están diciendo a Jesús lo que ellos habían encontrado en Jesús. Todo ese grupo, todo ese consejo de personas, que no eran uno, eran muchos, llegaron a esa conclusión acerca de Jesús. Y estos jóvenes son los que van con la comisión, con la misión, la misión apostólica, ¿no? De confrontar a Jesús
porque ellos no creían que Jesús era el Mesías. Aleluya. Entonces sigue, dice, dinos pues, ¿cuál es tu opinión? Qué chévere, ¿no? Que tú no le dices nada, que tú no le dices, no, oye, ustedes me están halagando, ¿qué pasa? Tranquilo, no, Jesús lo deja. Ya ellos están, ya logramos nuestro objetivo, ahora ya. ¿Cuál es tu opinión, Jesús? Señor, maestro, ¿cuál es tu opinión? A ver, queremos saber tu opinión. Y le dicen, ¿está permitido pagar impuestos a César o no? ¿Está permitido? Una pregunta, hermano, inteligentísima, de verdad. Una pregunta bien pensada, humanamente, porque hasta aquí Jesús había tocado los aspectos espirituales, ¿no? Los aspectos de la necesidad de la gente, los problemas que tenía, situaciones, pero así algo sociopolítico, económico, no lo había tocado. Y ellos van y lo confrontan, y están confrontando algo que es vital para el mantenimiento de una sociedad. Hermano, la sociedad no se mantiene por sí mismo. Tú cuando vas al mercado a comprar arroz, no sé si estará exonerado, yo no sé cuáles son los productos exonerados, pero la gran mayoría de los productos que tú compras en el mercado tienen impuestos. Y hay varios tipos de impuestos. Y tú le dices, señor, a ver, por favor, deme 1 kilo de huevo. ¿Cuánto es el impuesto a la venta, el impuesto selectivo? Por favor, no me cobre. ¿Por qué? Porque no quiero pagar, pues, ¿no? Si no fuera, nadie te va a atender. Pero alguien tendría, porque hay gente, hermano, hay gente que cree eso. Hay gente que dice que no hay que pagar ningún tipo de impuesto. Cada locura que sale en el mundo, hermano, y son religiosos, por si acaso. Pero tú, a cada momento, cuando tú haces una transacción, en su gran mayoría tienen impuestos. ¿Y esos impuestos dónde van? Para manejar el gobierno. ¿Qué es la gracia común, por ejemplo? La gracia común es que el país comience a funcionar en un orden, ¿no es cierto? No solamente que haya policías, que haya ejército, sino todo el sistema, que haya Ministerio de Salud, que haya médicos. Muchos de ustedes han ido a un hospital y no han tenido ni un sol. Y por ahí alguien le ha agarrado, este señor le han analizado, no, sí, vamos. Y a la hora que han sacado la cuenta, ha salido 30.000, 50.000 soles. ¿Quién ha pagado eso? Vino un ángel del cielo y dijo, a ver, pago. No, así no es. Sale de todos estos impuestos, hermano. De todos estos impuestos que estoy hablando, de ahí se sale. A todo el sistema de salud, todos los ministerios, todo. Las prefecturas, las alcaldías, todo lo que es gobierno, local, central, regional, todo de una u otra manera son impuestos, ya sea llamado como impuesto, ahora también los famosos canon, ¿no? Que las mineras, o hay algo que se explota y tiene que pagar un canon, ¿a dónde? A la región, para que esa región, todo eso es parte de un orden que tiene que ver. ¿Y quién lo establece ese orden? Dios, hermano, Dios. Dios ha creado de esa manera al ser humano, para que pueda, si no, esto sería un caos total. Entonces aquí la pregunta que le hacen es una pregunta muy buena, muy interesante, pero que tenía malicia, tenía maldad en el corazón contra Jesús, porque ellos querían destruir a Jesús. Ellos querían que Jesús respondiera. Si hacía, dice, vamos a seguir un ratito, ¿eh? Pero Jesús, conociendo su malicia, su maldad, su depravación, dijo, ¿por qué me ponen a prueba? Hipócrita le hizo, ¿no? ¿Por qué me ponen a prueba? Hipócritas son ustedes, son doble cara. Me han venido a adular aquí, me han venido a decir tantas cosas bonitas y ahora me quieren clavar un cuchillo por la espalda. No, son unos hipócritas, doble discurso. Por eso que ser cristiano, ¿no, hermano? De veras es todo un reto. A veces te vas a ganar más enemigos que amigos cuando tú vives como Dios quiere que tú vivas, en una sociedad corrompida por el pecado, corrupta por el pecado. Y no solamente cuando ya la sociedad se comienza a contaminar y llega a niveles altos de corrupción, no es gran parte culpa de la sociedad,
sino de la iglesia del Señor. Porque en la iglesia a veces participan hermanos que tienen doble vida, que son corruptos, que son inmorales, que hacen cosas que a Dios no le agrada. Y ese es el mensaje que ellos transmiten al mundo. Por eso Jesús dijo, cuando termina el sermón, la bienaventuranza, dice, vosotros sois luz y sal. Donde hay tinieblas, ustedes tienen que brillar dando testimonio de que son hijos de Dios. Y donde hay pecado, donde hay pudrición por el pecado tiene que parar. Porque ustedes tienen que vivir de acuerdo a esa palabra e influenciar a la gente para que la gente sea cambiada y transformada. Por eso dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Entienden, hermanos? Esto no es algo, aquí Jesús le dice hipócritas. Saben mucho, ¿no? Saben mucho acerca de la palabra de Dios, pero ustedes están siendo usados, son unos hipócritas. Ustedes saben pensar y pensando me han traído esto. Si alguien tiene esa costumbre, porque hay cristianos que tienen ese problema, pseudo cristianos, que aprenden la palabra de Dios, hermano, y después te vienen a hacer preguntas que ellos saben la respuesta, para hacerte caer, para ver, no, si el pastor sabe o no sabe, o si el hermano sabe o no sabe. Si tú tienes ese problema, arrepiéntete, hermano, conviértete a Cristo. Y si quieres eso, dile, oye, mira, he estado estudiando tal cosa y he aprendido esto. ¿Y tú qué sabes de eso? No sé, hermano, entonces enséñame. Pues. Ese hermano le enseña. Pero si tú vas con otro deseo, estás como estos hipócritas. ¿Para qué estás usando la palabra? La palabra de Dios es para edificar, para que los hombres crezcan en la fe. Y estos hombres están usando la palabra de Dios para destruir al Señor. Sabemos que eres hombre de verdad, que eres hombre íntegro, que tú conoces el conocimiento de Dios en verdad, que tú no tienes ningún problema con nadie, tú hablas con libertad, no te cuidas de nada y después de lo que tú dices lo mantienes, no cambias de versión. No como acá en estos días vemos, ¿no? Un día dice una cosa, mañana dice otra cosa, y dice, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tú estás así? No, pero Jesús decía una cosa y él no lo cambiaba. Y así tiene que ser un cristiano. Si aún no hemos equivocado, decir, no, sí, lo dije, pero perdónenme. Me he equivocado, lo dije mal, lo dije en este contexto, pero sí lo dije. No cambiarlo, no decir, no lo dije, no es que quise decir esto, no. Las cosas son como son. Y estos hombres eran hipócritas. Y que, mire estos jóvenes, ¿eh? Dice, traigan la moneda que se usa para pagar el impuesto. Traigan la moneda que se usa para pagar el impuesto. La moneda que se usa para pagar el impuesto, mire, hubo un tiempo que el Imperio Romano tuvo una alianza muy interesante con los judíos, porque los judíos lo ayudaron a los romanos. Y ellos comenzaron a acuñar monedas solamente para Judá, para Israel, donde estaban ellos, donde no tenían ninguna figura. Entonces, los judíos estaban felices, ¿no? Pero después ya se cansaron y comenzaron ya después de parte, el emperador ya se creía que era Dios. Entonces comenzaron a acuñar las monedas con el busto, ¿no?, del emperador, y en el reverso estaba sentado en un trono, vestido como sumo pontífice, como sumo sacerdote, y con una diadema. En el anverso decía, hijo del divino Augusto, y en la parte de atrás decía, máximo pontífice. Eso decía la moneda, el denario. Y esa era la única moneda con que se podía pagar los tributos. No se podía usar otra moneda. Entonces los judíos iban y venían a Roma, se movían por todos lados y traían el denario. Entonces el denario circulaba, aparte de la moneda que ellos tenían, el denario funcionaba. Entonces cuando el gobierno romano exigía al año el pago de 2 denarios por persona mayores de 14 hasta los 70 años, todos tenían que pagar 2 denarios. Aparte que también más o menos ellos calculaban, ya sabían cuántas personas tenían que pagar, porque ellos habían hecho un censo. Porque con eso ellos mantenían también el sistema del gobierno romano. No era mucho lo que pedían ellos. Pero los fariseos no querían, porque decían, ¿cómo es posible que nosotros agarremos una moneda y acá César dice que es Dios? En Éxodo 24 dice, no te harás imágenes de nada. Pero ¿qué le va a responder Jesús? Mire, si en el busto está César Augusto
y en la parte de atrás está como sumo pontífice, está diciendo, esta moneda es mía. César decía, esta moneda me pertenece a mí. Yo con esta moneda estoy diciendo que yo soy el soberano, que el imperio romano tiene control sobre todos ustedes, por si acaso. Eso es lo que simboliza la moneda, por si acaso, en un sistema de sometimiento. Por lo tanto, Jesús sabía, Jesús era sabio, ¿no? Entonces él va a pedir la moneda, porque ahí estaba la respuesta. Y le va a decir, dale a Dios, a César, darle a César lo que es de César. O páguenle, o devuélvanle a César lo que es de César. En la palabra es, devuélvanle a César lo que es de César y devuélvanle a Dios lo que es de Dios. Esa va a ser la respuesta de Jesús. Jesús le va a responder con eso y soluciona el problema, pero ahora hay que explicarlo. ¿Qué significa, no? ¿Qué significa esta manifestación que hace Jesús? Y voy a leer a Teichker. Dice, Jesús entonces les instruye a no dar tributo a César, sino a devolver a César lo que le pertenece, y al mismo tiempo devolver a Dios lo que a Dios le pertenece. El pago de un impuesto, reitera, no es un regalo al que lo demanda, sino una deuda que se le debe por los beneficios recibidos. Si todos nosotros recibimos beneficios del gobierno, local, regional, central, de cualquier tipo de gobierno, nos dan un servicio. Viene el basurero, ¿no? Los señores que recogen la basura. ¿Quién les paga a ellos? Nosotros les pagamos. Cuando tú vas y pagas los tributos municipales, de ahí con eso se paga. Porque él te está dando un servicio, ¿me entiendes? Te está dando un servicio. Tú vas a un médico, no te cobran en el Ministerio de Salud. ¿Quién le paga al médico? El gobierno. Pero la plata del gobierno, ¿dónde viene? Él te presta un servicio, hay que pagarle. Entonces, lo que está pidiendo César es correcto. Está pidiendo para mantener el gobierno. Lo que pide el gobierno, cuando te cobra impuestos, es lo correcto. Aquellos que tienen esa costumbre de no pagar impuestos, arrepiéntanse. Tienen que pagar impuestos, hermano. Jesús está enseñando eso. Hay un sistema de gobierno que no está en el aire, lo sostiene. Por eso es que ya entran ahí situaciones, ¿no? A los que muchos ganan ahora se les cobra más impuestos y cuantas cosas más, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma también indirectamente de beneficiar a aquellos que tienen necesidad. ¿Qué más dice Kesher? Tanto César como Dios tienen sus derechos. Por lo tanto, pagar impuestos a uno equivale a robarle a otro lo que le corresponde. No equivale a uno robarle. Dice, aquel impuesto no era en primer lugar un regalo, sino una deuda. Todo ciudadano tiene obligaciones hacia el gobierno humano, pero también es erróneo solo asumir las responsabilidades humanas. Hay hermanos que son muy buenos pagando sus impuestos, pagan todos, pero cuando le corresponde pagar las cosas que Dios le pide para la iglesia, olvídate. Así tú le pongas de cabeza, no cae nada, porque ellos piensan que eso no es. Pero aquí también está enseñando eso el Señor. Le está diciendo a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. ¿Quién te da la vida? ¿Quién te sostiene? ¿Quién te da salud? ¿Quién te da los talentos? ¿Quién te da todo lo que tú tienes? Dios. ¿No? Entonces ahí viene la mayordomía, ¿no es cierto? ¿Cómo tú eres mayordomo? Con tu tiempo. Por eso dije el servicio, por ejemplo. ¿No? Si la iglesia necesita un servicio, si a un hermano de la iglesia, porque él es la iglesia, tiene una necesidad y yo sé cómo arreglar su problema, yo tengo que servirle a ese hermano. Si es que realmente, de repente voy a perder, sí, mi tiempo, todo, pero lo hago para Dios. Lo estoy sirviendo, le estoy dando, porque ese hermano es un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Me entiendes? De un momento a otro se enfermó, no hay nadie quien lave la ropa, no hay nadie quien le cocine. Entonces yo voy y le sirvo a él, le cocino. O de repente le voy y le llevo menú, ya está aquí. ¿Me entiendes? Hay tantas formas de servir, hay tantas formas, ¿me entiendes?, de servir a Dios. No solamente son los diezmos, las ofrendas misioneras, no. ¿Qué? Porque si Dios te ha dado todo, Él solamente te pide una parte, no te pide todo. Pero hazlo con alegría, hazlo con gozo.
No lo hagas con dolor, no lo hagas con sufrimiento, porque Dios es el dador de la vida. Mire, Jesús le está respondiendo a ellos mismos también. Le está respondiendo para qué tiene que ser, pero le está aclarando. Dice, se honra a Dios cuando se cumple con las obligaciones requeridas por el gobierno humano. Honrar a Dios no significa que uno tiene que deshonrar al gobernador humano. Aún Pablo dice, orar por las autoridades, ¿no? Para que nos vaya bien. Pero por supuesto, uno debe dar al emperador solamente las cosas que son de César, las cosas que son del gobierno humano, que quede claro. Y eso significa ninguna de las cosas que son de Dios. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién es nuestro máximo pontífice? Jesucristo, aleluya. A Él tenemos que adorarle, a Él tenemos que rendirle toda honra, toda supremacía. Él es la razón de nuestra vida. La moneda podría decir esa cosa, pero Jesús decía, paguen los impuestos. ¿Qué tiene que ver con esa inscripción, con lo que está escrito ahí? Usted pague. Y saben que eso no se da. Tú no tienes que honrar a César ni al sumo pontífice, no. Tú honra y glorifica a Dios, engrandece el nombre de Dios. Le está diciendo, a César se le da lo que es César y a Dios se le da lo que es de Dios. Pues darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La vida que tenemos, ¿de quién es? De Dios. ¿A quién tenemos que honrar y glorificar? ¿Por qué estamos aquí en esta mañana con este calor y todo lo demás que puede estar pasando? Porque queremos honrar a Dios, porque queremos glorificar a Dios. Estamos en este lugar porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero, porque Él ha dado todo para que tú y yo seamos lo que somos. Y a Él tenemos que honrarle, a Él tenemos que glorificarle, a Él tenemos que adorarle, a Él tenemos que servirle. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Y le está diciendo, no se rebelen contra las autoridades, cumplen, porque usted recibe en beneficio. Porque si no, ¿se imagina si una nación no paga impuestos? Nadie quiere pagar impuestos. Después queremos que hay una emergencia, los bomberos, hay un incendio, no va a haber bomberos. Se enferma, no va a haber hospitales. Tiene que ver, esa es parte de. Pero hay que pedirle a Dios que tenga esa gente que administre el dinero, que se le dan los impuestos, lo haga con temor y temblor. Oramos, por eso que estamos ayunando y orando para que Dios saque a luz toda la corrupción, la inmoralidad de nuestra nación y esta nación se ordene. Amén. Lo bueno es que ahora está saliendo a la luz. Lo que siempre se ha hecho, amado hermano. Lo que siempre se ha hecho está saliendo a la luz. Esto no es nada nuevo. Es decir que este Señor está haciendo, hermano, toda la vida ha sido así, pero ahora Dios está sacando a la luz todas las cosas, todo lo que siempre se ha hecho. Y Dios nos ama porque la iglesia está orando, porque queremos un avivamiento en esta nación. Por eso Dios quiere primero limpiar esta nación, aleluya, sacar a la luz todo. Pero también hay que decirle, Señor, ten misericordia, haz que los impuestos que este gobierno, los gobiernos locales, regionales, central, administran, sean usados con temor, que sean usados correctamente, que venga real beneficio, que no se apropien de ellos, Señor. ¿Y Dios puede escuchar o no puede escuchar, amado hermano? Dios puede escuchar, y a la gente que comete los delitos, los pecados, que se vayan, hermano, a la cárcel, así sean cristianos y pidan perdón. No, se tiene que ir a la cárcel, 20 años irá, ahí se arrepentirá y después no sé qué hará. Porque a veces pensamos, porque se convirtió a Cristo, ya no tiene que ir a la cárcel. No, igual se tiene que ir, amado. Todos, ¿me entiendes? Si no, no aprendemos. Todo ese sistema esas son las leyes, las cárceles, ¿quién las sostiene? De los impuestos, todo es los impuestos, hermano, eso es importante, por eso es que tú y yo tenemos que honrar pagando los impuestos al orden, al día, no hacer trampas, somos hijos de Dios, pues, tú eres veraz, tú enseñas el camino de Dios en verdad, en ti no hay ninguna mentira, ni siquiera algo, todo lo que tú haces, Dios permite que así algún día digan de nosotros, hermano, que lleguemos a ese nivel, que nadie tenga que acusarnos. No que un día te llaman para ser ministro, viceministro, consejero y salgan en todos los periódicos. Hay tu historia de todas tus fechorías que ha salido, como el día de hoy sale, ¿no? Y ahí al día siguiente sale toda tu historia, todo lo que tú crees que ha desaparecido sale. Pero cuando tú eres un hijo de Dios y vives conforme a la verdad, hermano, Dios se encargará de hacer justicia, porque Dios honra a los que le honran. Amén. ¿Y qué pasó? Al oír esto se maravillaron. Y lo dejaron y se fueron. Esto es lo más fuerte de todo, amado. Se maravillaron. Se quedaron, hermano. Dijeron,
No puede ser, nos ganó y nos ha demostrado, nos ha hablado con claridad. Y volvieron a hacer lo mismo, se fueron. Cuando Dios nos habla, amado hermano, y sabemos que Dios nos ha hablado, ¿respondemos correctamente o hacemos como estos fariseos herodianos que se fueron y se olvidaron? Sí. Dios nos habla para que reaccionemos, para que hagamos lo que Él quiere que hagamos, amado hermano. Y esa es la gran batalla de muchos cristianos, que termina la enseñanza, la prédica, dura unos días y después volvemos a lo de siempre. Pero ¿sabes una cosa? El día del juicio, cuando estemos delante de Dios, Dios no se olvida de nada y te lo va a sacar ahí. En tal fecha, tú entendiste, tú comprendiste todo lo que te dije. Y te maravillaste y te asombraste cómo Dios te pudo enseñar. Pero volviste a lo mismo de siempre. Un cristiano verdadero y auténtico jamás se queda en esa condición. Por el contrario, si hay que arrepentirse, se arrepiente de su pecado, le pide perdón a Dios y le dice: Señor, ayúdame. Aún como ese hombre decía: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame, Señor, de esta atadura. Esto es verdad lo que tú me dices, pero hay una fuerza mayor que yo que se llama pecado y que no me deja libre en esta área de mi vida. Dios tiene poder para hacerlo, amado hermano. Porque la palabra es contundente. Al que mucho se le da, mucho se le ha de demandar. Tú te puedes olvidar, hermano, pero Dios no se olvida. Paulo Washer, cuando venía acá al Perú, cuando no era tan conocido, su famoso ejemplo era de que un día, cuando tú estás en el juicio final, decía: el Señor te va a pasar ahí una pantalla gigante toda tu vida, y tú vas a tener que quedar callado porque no tienes nada que justificarte delante de Dios. Entonces, así decía Paulo Washer, ¿no? Hace como 30, 20 años, 25, con pasión lo traía y él enseñaba, hermano, y decía esa gran verdad. Y es verdad, hermano. Va a salir una pantalla gigante en tu mente, en tu corazón, y Dios te va a hacer recordar todas las cosas buenas que hiciste y las malas que hiciste. De repente ya porque por misericordia te salvas con la justa, ¿no? Como dice en Corintios, pero de repente ya no eres salvo. Pero Señor, ¿qué hago yo acá porque yo aparecí en el infierno? Y ahora me estás llamando para mandarme al lago de fuego, y Él te va a demostrar todo. Se maravillaron, se asombraron, pero igual se fueron para seguir tramando con la segunda pregunta que le van a hacer, que si Cristo no ha llegado, el próximo domingo lo vemos, hermano. Padre, te doy gracias. Mira, Señor, tu palabra con tu espíritu, cuando juntos ellos actúan, nadie puede quedar oculto, porque la palabra verdad es sacar lo oculto a la luz. Aletheia es en el idioma griego, y aletheia es lo oscuro, lo que está oculto, lo que no se sale a la luz, pero es decir, sin ocultar, sin esconder. Pero cuando tu palabra y tu espíritu llegan, nos descubren todo y saca a la luz la verdad de nuestra condición en la que estamos, como estas personas que pensaban que te habían engatusado y te podían enredar, tentar y caer, y tú decir una palabra que iba en contra tuya. Pero no, Señor, tú respondiste correctamente, ni a favor de los herodianos ni a favor de los fariseos. Tú respondiste con la verdad. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Haznos vivir en la verdad. Haznos vivir en la verdad, así nos cueste lo que nos cueste. Gracias, Señor. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.